Lily Thompson estaba sentada en el rincón del fondo de su clase de inglés, intentando por todos los medios desaparecer entre la tela desgastada de su silla. Era una habilidad que había perfeccionado con los años. Cabeza gacha, ojos fijos en su cuaderno, haciéndose lo más pequeña posible. A los 14 años, había aprendido que la invisibilidad era más segura que llamar la atención. Los anuncios matutinos resonaban con un crujido a través del viejo altavoz instalado sobre la puerta del aula. La mayoría de los estudiantes apenas levantaban la vista de sus teléfonos o conversaciones, pero Lily lo oía. Cada palabra. Atención, estudiantes. La voz del director Morrison resonó en la sala. Nuestras audiciones anuales para el concurso de talentos se celebrarán el próximo viernes en el gimnasio principal. Las hojas de inscripción están publicadas fuera del aula de música. Animamos a todos a participar y a mostrarnos qué hace especial al Instituto Westbrook. El corazón de Lily dio un vuelco. El concurso de talentos. Lo había visto desde el público durante los últimos 2 años, sentada en la última fila, donde nadie la notaría. Había visto a los chicos seguros de sí mismos subir al escenario. Las bailarinas que se movían como si hubieran nacido para actuar. Las cantantes que cautivaban con cada nota. Los guitarristas que lo hacían parecer fácil. Y cada vez que ella se había imaginado allí arriba, al piano, tocando. Pero eso era solo un sueño. Las chicas tranquilas como Lily Thompson no subían a un escenario. No actuaban frente a cientos de personas. Y mucho menos en una escuela, donde todos ya tenían una opinión sobre quién eras y qué podías hacer. Sí, claro, murmuró alguien detrás de ella, como diciendo, voy a hacer el ridículo delante de toda la escuela. Una risa nerviosa recorrió el aula. Incluso su profesora, la señorita Rodríguez, sonrió levemente mientras intentaba restablecer el orden. Lily mantenía la mirada baja, pero su mente daba vueltas. Durante 3 años, se había estado colando en la sala de música a la hora del almuerzo. No en la sala principal, donde ensayaban las bandas y donde los alumnos se reunían entre clases. No, había otra sala, una sala de ensayo más pequeña en el pasillo trasero que la mayoría olvidaba que existía. Tenía un viejo piano vertical. De esos con teclas amarillentas y un banco que rechinaba al sentarse. Nadie iba allí. Nadie excepto Lily. Ella había aprendido a tocar ese piano por su cuenta. Empezó con melodías sencillas que encontraba en páginas web gratuitas, y luego pasó a piezas clásicas que le hacían doler los dedos y la concentraban tanto que el resto del mundo desaparecía. La música era el único lugar donde su tartamudeo no importaba, donde su ansiedad no la controlaba, donde no era la chica callada e introvertida a la que todos ignoraban en los pasillos. Cuando tocaba, era libre. Sonó el timbre, devolviendo a Lily a la realidad. Los estudiantes cogieron sus mochilas y corrieron hacia la puerta, hablando ya de planes para el almuerzo y fiestas de fin de semana a las que Lily nunca sería invitada. Se tomó su tiempo para guardar sus cosas, esperando a que la multitud se dispersara. Mientras caminaba por el pasillo, pudo oír a la gente hablando del concurso de talentos. Definitivamente voy a hacer esa nueva coreografía, dijo una chica a sus amigas con voz segura. Tío, deberías hacer tu número de comedia, le dijo un chico a su amigo. Ambos rieron. Lily pasó junto a ellos, invisible como siempre. Pero algo se sentía diferente hoy. Ese anuncio había sembrado una semilla en su mente, y crecía más rápido de lo que podía controlarla. ¿Y sí? Sacudió la cabeza. Era una tontería. Apenas podía pedir comida en un restaurante sin trabarse. ¿Cómo iba a subirse a un escenario? ¿Frente a toda la escuela? Pero sus pies la llevaron hacia el pasillo de música, pasando por la sala principal donde podía oír a la banda de jazz ensayando, por el pasillo trasero donde las luces fluorescentes parpadeaban y las
Baldosas del suelo estaban rotas y desparejadas, hasta la olvidada sala de ensayo al final del pasillo. Empujó la puerta y sintió esa familiar sensación de alivio. Este era su lugar, su santuario. El piano estaba apoyado contra la pared del fondo, esperándola como un viejo amigo. Lily dejó su mochila y se sentó en el banco que rechinaba. Sus dedos encontraron las teclas automáticamente y comenzó a tocar. Hoy tocaba Chopin, un nocturno que hablaba de anhelo y belleza y cosas que parecían estar fuera de su alcance. Sus dedos se movían sobre las teclas con una seguridad que nunca había visto en ningún otro lugar de su vida. Aquí, no tropezó. Aquí, no dudó. Aquí, era exactamente quien debía ser. No se dio cuenta cuando la puerta se entreabrió. No. Vio al señor Patterson, el conserje de la escuela, detenerse en el pasillo mientras la música se desvanecía. Se quedó allí un momento, escuchando, luego continuó su camino en silencio con una leve sonrisa. Lily terminó la pieza y se sentó en el silencio que siguió. Sus manos seguían sobre las teclas. Su corazón latía con firmeza en su pecho. El concurso de talentos. Nunca había hecho nada valiente en toda su vida. Ella nunca la había criado. Entrenaba en clase, nunca había intentado entrar en un equipo, nunca. Hablaba cuando tenía algo que decir. Había pasado años haciéndose más pequeña, más callada, menos visible. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de hacer algo diferente. La idea la aterraba. Le temblaban las manos solo de pensar en subir a ese escenario, en sentarse al piano frente a todos, en todas esas miradas. Sobre ella, toda esa gente observándola, esperando a que se equivocara, sin esperar nada de la chica callada que se sentaba al fondo. Pero precisamente por eso tenía que hacerlo. Lily respiró hondo. Y se levantó del banco. Cogió su mochila y salió de la sala de ensayo. Había tomado la decisión antes de arrepentirse. La hoja de inscripción estaba pegada en la pared fuera de la sala de música principal, tal como había dicho el director Morrison. Un pequeño grupo de estudiantes la rodeaba, riendo y escribiendo sus nombres con trazos grandes y seguros. Lily esperó a que se fueran. Le sudaban las palmas de las manos. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Todos sus instintos le decían que se diera la vuelta y olvidara esa idea descabellada. En vez de eso, cogió el bolígrafo sujeto al portapapeles con un cordón. Le temblaba la mano mientras escribía su nombre con la letra más pequeña posible. Lily Thompson, piano. Dejó caer el bolígrafo como si le hubiera quemado y se alejó rápidamente antes de que nadie pudiera ver lo que había hecho. Antes de que pudiera borrarlo y correr. De vuelta a su vida segura e invisible, ya estaba hecho. Se había inscrito. En una semana. Demostraría a todos que era más que la chica callada del fondo de la clase, o confirmaría exactamente lo que todos ya pensaban de ella. De cualquier manera, nada volvería a ser igual. Mientras Lily caminaba a su siguiente clase, no se percató del grupo de profesores que estaban cerca de la oficina principal. No los oyó mirar la hoja de inscripción más tarde esa tarde. No vio el intercambio de miradas ni las sonrisas apenas contenidas cuando vieron su nombre. Lily Thompson, dijo uno de ellos con una leve risa. La chica que apenas puede terminar una presentación sin quedarse paralizada. Esto promete, respondió otro, negando con la cabeza. Pero Lily ya se había ido. Su secreto, por un tiempo más, seguiría a salvo. Una semana para que todo cambiara. Una semana para que se sentara al piano y les mostrara a todos quién era en realidad, o al menos lo intentara. En fin, la semana se arrastró. Como un animal herido. Cada mañana, Lily se despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche se quedaba despierta preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Todavía podía echarse atrás.
A nadie le importaría. Nadie notaría siquiera si su nombre desapareciera de la lista de inscripción. De hecho, probablemente lo esperarían. La chica callada acobardándose. Eso solo confirmaría lo que todos ya pensaban. Pero algo le impedía borrar su nombre. Una pequeña parte obstinada de ella, cansada de ser invisible, cansada de esconderse, cansada de vivir con miedo a lo que pensaran los demás. Así que siguió practicando. Cada hora del almuerzo, ella se escabulló a esa sala de ensayo olvidada y tocó hasta que le dolieron los dedos. Trabajó en su pieza hasta que pudo tocarla dormida, hasta que cada nota estuvo exactamente donde debía estar, hasta que la música fluyó a través de ella como la respiración. Para él, jueves por la tarde, toda la escuela comentaba sobre las audiciones. Todos parecían saber quién interpretaría qué. A los chicos populares ya los trataban como celebridades, chocando las manos en el pasillo y recibiendo ánimos de los profesores. Nadie le dijo nada a Lily. Nadie sabía siquiera que se había inscrito. Esa noche, apenas durmió. Repasaba la pieza en su mente una y otra vez. Sus dedos se movían sobre la manta, practicando los pasajes difíciles en la oscuridad. ¿Y si se quedaba paralizada allí arriba? ¿Y si le temblaban tanto las manos que no podía tocar? ¿Y si todos se reían? Ese último pensamiento era el que seguía dando vueltas, por mucho que intentara apartarlo. ¿Y si se reían? El viernes por la mañana. Llegó demasiado pronto. Lily se vistió a oscuras, con las manos temblaba mientras se abotonaba la camisa. Había elegido ropa sencilla. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Solo unos vaqueros y un suéter azul liso que su abuela le había regalado la Navidad pasada. En el desayuno, su madre notó que algo no iba bien. ¿Estás bien, cariño? Estás pálida. Lily asintió, sin confiar en su voz. Revolvió los cereales en el tazón sin comer mucho. Su madre la observó preocupada, pero no insistió. Con los años había aprendido que Lily hablaría cuando estuviera lista. Solo que Lily no le había contado a nadie sobre la audición, ni a sus padres, ni a su hermano mayor, que estaba en la universidad, ni a la única amiga con la que a veces almorzaba. Esto era algo que tenía que hacer sola. Las clases de la mañana eran una tortura. Lily no podía concentrarse en nada de lo que decían los profesores. Miraba el reloj de la pared, viendo pasar los minutos. Las audiciones estaban programadas. Llegó a la 1 en el gimnasio. Justo después del almuerzo, ni siquiera fingió comer. Fue directo a la sala de práctica y se sentó al piano. Repasó su pieza por última vez. Sus dedos sabían qué hacer. Había practicado lo suficiente. Pero saber algo en mente y hacerlo frente a cientos de personas eran dos cosas muy diferentes. A las 12:45, se obligó a salir de la sala de práctica. Sentía las piernas como de goma mientras caminaba hacia el gimnasio. Podía oír voces y risas que resonaban desde dentro. El sonido le daban ganas de darse la vuelta y correr, pero siguió caminando. El gimnasio estaba abarrotado. Los estudiantes llenaban las gradas a ambos lados, hablando, riendo y grabando todo con sus teléfonos. Los profesores estaban sentados en una larga mesa cerca del escenario, con portapapeles delante. El viejo piano de la escuela había sido trasladado al centro del gimnasio, su superficie negra brillando bajo las brillantes luces. Lily se coló por la puerta lateral y encontró un hueco junto a la pared donde pudiera esperar sin ser vista. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todo el mundo podía oírlo. La audición empezó puntualmente. El primero fue Danny Chen, un estudiante de último curso que tocaba la guitarra eléctrica. Era bueno, muy bueno. El público lo ovacionó y aplaudió. Algunos sostenían carteles con su nombre. Luego salió Rachel Martínez con una coreografía que puso a todo el gimnasio de pie. Más vítores, más aplausos, más teléfonos grabando. Uno tras otro,
Los estudiantes actuaron. Cada uno parecía más seguro de sí mismo que el anterior. Cada uno parecía como si perteneciera a ese escenario, como si hubiera nacido para actuar. Lily se sentía cada vez más pequeña contra la pared. ¿Qué hacía allí? Ella no era como esa gente. No tenía talento, ni confianza, ni valentía. Solo era una chica tranquila que tocaba el piano en una sala vacía donde nadie podía oírla. Estaba pensando seriamente en escabullirse cuando oyó su nombre. A continuación, tenemos a Lily Thompson al piano. La voz provenía de la señora Henderson, la profesora de música, que estaba sentada en el centro de la mesa del jurado. Miraba su portapapeles con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara recordar quién era Lily Thompson. Los pies de Lily no se movían. Todo su cuerpo se había convertido en piedra. Este era el momento. Este era el momento en el que podía subir allí o huir. Todo en ella le gritaba que corriera. Pero entonces recordó todas esas horas en la sala de ensayo. Todas esas piezas que había aprendido por su cuenta. Todas esas veces que se había sentido realmente viva al tocar música. Todos esos años de ser invisible. Se impulsó contra la pared y empezó a caminar. El ruido de la multitud pareció desvanecerse a medida que avanzaba por el gimnasio. Era consciente de las cabezas que se giraban, de los susurros que comenzaban. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en dar un paso tras otro. Espera, ¿quién es esa? Alguien dijo, no lo suficientemente bajo. Es la chica de mi clase de historia. La que era muy callada. ¿Desde cuándo hace algo? Lily sintió que le ardía la cara. Le temblaban las manos. Todos sus instintos le decían que se diera la vuelta. Todavía podía irse. Todavía podía salvarse de lo que fuera que estuviera a punto de suceder, pero sus pies seguían moviéndose hacia el piano. Cuando llegó al banco, sintió cientos de ojos sobre ella. El gimnasio se había quedado en silencio, pero no en el buen sentido. Era el tipo de silencio que precede a algo incómodo. El tipo de silencio que se produce cuando la gente espera ver a alguien fracasar. Se sentó en el banco y éste chirrió estrepitosamente en él. Silencio. Algunas personas se rieron entre dientes. Lily cerró los ojos intentando bloquearlo todo. Desde la mesa del juez, oyó a la señora Henderson inclinarse hacia el señor Kim, el profesor de arte. Sus voces se oían más lejos de lo que probablemente se imaginaban. ¿Es esta la chica que tartamudea? ¿La que no pudo terminar su presentación en mi clase el año pasado? Creo que sí, respondió el señor Kim. Esto podría ser difícil de ver. Más risitas entre la multitud. Alguien tosió para disimular una risa. Las manos de Lily temblaban tanto que tuvo que juntarlas en su regazo. La señora Henderson parecía a punto de decir algo. Quizás para preguntarle si Lily estaba segura de querer hacer esto. Quizás para darle una salida, una manera de irse antes de que las cosas empeoraran. Pero entonces algo cambió dentro de Lily. Todos esos susurros, todas esas dudas, toda esa gente que la había ignorado durante años y había decidido que no era nada. Todos estaban aquí ahora, esperando verla fracasar. Colocó las manos sobre las teclas. El gimnasio quedó sumido en un extraño e incómodo silencio. Los estudiantes intercambiaron miradas. Los profesores se movieron incómodos en sus asientos. Alguien en la última fila incluso empezó a grabar, anticipando algo para compartir después como una broma. Lily respiró hondo, luego otra vez, y otra más. Había pasado toda su vida con miedo, sintiéndose pequeña, callada, dejando que otros decidieran quién era y qué podía hacer. Ya no más. Sus dedos encontraron su posición sobre las teclas, el acorde inicial de su pieza. Todo aquello para lo que había practicado, todo por lo que había trabajado. El momento se cernía en el aire como un suspiro contenido. Todo el gimnasio, expectante. Algunos curiosos, otros escépticos,
algunos ya preparándose para reír. Y entonces, en aquel gimnasio abarrotado de gente que nunca la había visto realmente, Lily Thompson pulsó la primera nota. La primera nota resonó por todo el gimnasio como una campana, clara, pura, perfecta. Se mantuvo en el aire un instante. Y en ese instante, algo cambió. Los susurros cesaron. Las risitas se apagaron. Todas las miradas en aquel gimnasio se fijaron en la chica silenciosa al piano. Luego llegó la segunda nota y la tercera. Y de repente, los dedos de Lily danzaban sobre las teclas como si hubieran esperado toda la vida este momento. Había elegido Chopin, Nocturno en mi bemol mayor. Una pieza que comenzaba suave y delicada como un susurro en la oscuridad. Sus dedos se movían con una confianza que no existía en ningún otro lugar de su vida. Aquí, frente a ese piano, no era la chica que tartamudeaba. En las presentaciones. No era la chica que almorzaba sola. No era invisible. Aquí, era exactamente quién debía ser. La melodía fluía del piano como agua, cada nota construyendo sobre la anterior. Lily tenía los ojos cerrados. Ahora, todo su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo de la música. Había tocado esa pieza cientos de veces en esa sala de ensayo vacía. Pero esto era diferente. Esto era real. Esto lo era todo. En las gradas, una chica que estaba a punto de reír cuando Lily se sentó ahora se quedó paralizada, con la boca entreabierta. El chico, a su lado, bajó el teléfono, olvidando por completo que estaba grabando para una broma. Fila tras fila, el gimnasio cayó en un silencio que no tenía nada que ver con la burla y sí con la conmoción. En la mesa de los jueces, la pluma de la señora Henderson dejó de moverse. Ella miró a Lily como si la viera por primera vez. El señor Kim se inclinó hacia adelante en su silla, olvidando por completo sus dudas anteriores. El director Morrison, que había estado revisando correos electrónicos en su teléfono, lo dejó lentamente y simplemente escuchó. La música llenaba cada rincón del gimnasio. Envolvía a los estudiantes en las gradas y a los profesores en su mesa. Llegaba al corazón de quienes habían pasado por alto a Lily Thompson durante años sin verla realmente, y les exigía que la vieran ahora. Los dedos de Lily volaban a través de un pasaje difícil, una cascada de notas que habría hecho tropezar a la mayoría de los pianistas experimentados. Pero ella no falló ni una sola. Sus manos ya conocían ese piano, sabían exactamente cuánta presión necesitaba cada tecla, sabían cómo hacer cantar a ese viejo y olvidado instrumento. La pieza comenzó a crecer. El suave susurro se convertía en algo más grande, algo poderoso. La melodía ascendía, la emoción crecía con cada compás. Esta era la parte que más le gustaba a Lily, la parte donde la música dejaba de ser cortés y se volvía apasionada. Todo su cuerpo se movía con ella. Sus hombros, su espalda, su cabeza, lo volcaba todo en esas teclas. Cada almuerzo solitario, cada vez que alguien la ignoraba en lugar de mirarla a ella. Cada momento en que se había sentido pequeña, asustada e invisible, todo se convertía en música. En la tercera fila de las gradas, un estudiante de último año llamado Tyler sintió que se le humedecían los ojos. Parpadeó con fuerza, confundido por su propia reacción. Era solo música de piano, solo una chica tranquila tocando música clásica que normalmente habría ignorado. Pero había algo en su forma de tocar, algo que le oprimía el pecho y le hacía un nudo en la garganta. No era el único. En todo el gimnasio, los estudiantes que habían venido esperando ver audiciones divertidas o animar a sus amigos se encontraron completamente cautivados por la chica a la que nunca antes habían notado. Algunos sacaron sus teléfonos de nuevo, pero no para burlarse, sino para capturar, guardar, recordar este momento. La señora Henderson sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. En 20 años de enseñanza de música, había visto estudiantes talentosos. Había visto estudiantes dedicados. Pero nunca había visto a nadie
Entregarse por completo en una interpretación como lo estaba haciendo Lily en ese momento. Y lo peor era que casi la había detenido. Casi había evitado que esto sucediera porque no creía que la chica tranquila y ansiosa pudiera. Con ello, se había equivocado por completo. La música alcanzó su punto álgido. La melodía se elevó por el gimnasio con una intensidad que dejó a todos sin aliento. Las manos de Lily se movían como un borrón sobre las teclas, con una velocidad y precisión increíbles. Pero no se trataba solo de habilidad técnica. Cualquiera podía aprender a tocar las notas. Lo que Lily estaba haciendo iba más allá de la técnica. Estaba contando una historia. Una historia sobre estar perdido y encontrarse a uno mismo, sobre estar en silencio y encontrar la propia voz, sobre ser invisible, y de repente, ser visto. La melodía comenzó a suavizarse de nuevo, volviendo a ese suave susurro con el que había empezado. Pero ahora todos sabían que el susurro tenía poder, que el silencio no significaba debilidad, que alguien a quien pasabas por alto podía contener toda una universidad. Versos. Lily tocó la frase final con tanta ternura que varias personas del público se secaron las lágrimas. La última nota se desvaneció lentamente, con reticencia, como si no quisiera irse. Luego, silencio, completo, absoluto silencio. Las manos de Lily permanecieron sobre las teclas, sus ojos aún cerrados, su pecho se agitaba ligeramente por la emoción. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Durante 3 minutos y 47 segundos, les había mostrado quién era en realidad. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Lily finalmente abrió los ojos y miró hacia las gradas por primera vez desde que había empezado a tocar. Lo que vio la dejó sin aliento. Todos la miraban, pero no con burla, ni con lástima, ni con la indiferencia a la que estaba acostumbrada. La miraban con total admiración. Entonces alguien de la última fila se puso de pie. Luego otro, luego otro. En cuestión de segundos, todo el gimnasio estaba en pie. Los aplausos comenzaron como un trueno, recorriendo la multitud en oleadas. No eran los típicos aplausos de audición. Eran de esos que te dolían las manos. De esos que brotaban de lo más profundo. Los estudiantes gritaban. Gritaban de verdad. Tyler, el mayor, que nunca se emocionaba por nada, aplaudía con tanta fuerza que tenía las palmas rojas. La chica que estaba a punto de reírse. Cuando Lily se sentó, lloraba abiertamente, sin siquiera intentar ocultarlo. La señora Henderson estaba de pie junto a la mesa del jurado, aplaudiendo con lágrimas que aún le corrían por las mejillas. El señor Kim negaba con la cabeza incrédulo, con una enorme sonrisa en el rostro. El director Morrison también se puso de pie, aplaudiendo con más fuerza que nunca. Lily se quedó paralizada en el banco del piano, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El ruido era ensordecedor. La atención era abrumadora. Todo era abrumador. Pero por primera vez en su vida, sentirse abrumada no le sentaba mal. Se sentía como si por fin la vieran. Por fin la escucharan. Por fin era real. Una chica de la clase de inglés de Lily. Estaba grabando con su teléfono. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras grababa. Dios mío, repetía. Dios mío. El chico a su lado llamaba a su amigo que se había saltado las audiciones. Tío, no te vas a creer lo que acaba de pasar. Esa chica callada, ya sabes quién. Acaba de tocar el piano y fue increíble. Los aplausos no paraban. La gente no quería que terminaran. No querían que ese momento acabara porque todos sabían que acababan de presenciar algo especial, algo de lo que hablarían durante años. Lily por fin se levantó del banco con las piernas temblorosas. No sabía qué hacer. Nunca se había imaginado esto. En su mente, había tocado y luego se había marchado del gimnasio en silencio. No había planeado esto. La señora Henderson le hacía señas para que hiciera una reverencia.
El rostro de Lily ardía, pero logró hacer una pequeña y torpe reverencia. Los aplausos, de alguna manera, se hicieron aún más fuertes. Mientras salía del gimnasio, los estudiantes extendían la mano para tocarle el hombro o agarrarle la mano. Personas con las que había ido a la escuela durante años, pero que nunca le habían dirigido la palabra, intentaban llamar su atención. Eso era increíble. ¿Dónde aprendiste a tocar así? ¿Puedes enseñarme? Tienes que ganar. Tienes que hacerlo. Lily llegó a la puerta lateral y se escabulló al pasillo. Le temblaban las manos. Sentía las piernas débiles. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Detrás de ella, podía oír que comenzaba la siguiente audición. Pero el ruido de la multitud era diferente ahora. Distraídos. Todavía hablando de lo que acababan de ver. Todavía procesando el momento en que la chica silenciosa se había sentado al piano y lo había cambiado todo. Lily se apoyó contra la pared del pasillo y se deslizó lentamente hasta sentarse en el suelo. Se cubrió el rostro con las manos y, finalmente se dejó llorar. No de tristeza ni de miedo, sino de alivio, de alegría, de la abrumadora sensación de, por fin, después de 14 años, ser vista de verdad. Lily no volvió a ver el resto de las audiciones. Pasó el resto del almuerzo en aquella sala de ensayo olvidada, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, intentando calmar su corazón acelerado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en el gimnasio. No tenía ni idea de que al menos 15 estudiantes habían grabado su actuación con sus teléfonos. No tenía ni idea de que, para cuando sonó la campana final aquella tarde, esos vídeos ya se estaban difundiendo más allá del Instituto Westbrook. A la hora de la cena, uno de los vídeos se había compartido 3.000 veces. A la hora de acostarse, había alcanzado las 50.000. El teléfono de Lily empezó a vibrar durante su última clase del día. Y no paró. Mensajes de números desconocidos. Notificaciones de cuentas de redes sociales que apenas usaba. Solicitudes de amistad de personas que no conocía. Apagó el teléfono, confundida y abrumada. Esa noche en casa, intentó actuar con normalidad. Hizo los deberes, cenó con sus padres, vio la tele con su padre como todos los viernes por la noche. No mencionó la audición, no mencionó lo que había pasado. Todavía le parecía demasiado grande para expresarlo con palabras. Su madre notó que el teléfono vibraba constantemente en la encimera de la cocina, donde Lily lo había dejado. Alguien está de moda esta noche, dijo con una sonrisa. ¿Todo bien? Lily asintió, sin confiar en sí misma para explicarlo. ¿Cómo iba a explicar algo que ni ella misma entendía del todo? Esa noche, su hermano mayor, Kevin, la llamó. Era estudiante de segundo año de universidad, a 3 horas de distancia. Solían hablar solo una vez por semana y nunca los viernes por la noche. Lily, dijo con voz emocionada cuando ella contestó. ¿Es verdad? ¿De verdad tocaste el piano en el concurso de talentos de tu escuela? A Lily se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé, Lily? Sales en todas mis redes. Alguien publicó un video y está por todas partes. Lo he visto como 10 veces. Ni siquiera sabía que tocabas el piano. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? A Lily le temblaban las manos. ¿Qué quieres decir con que está por todas partes? Me refiero a todas partes. Es viral. De verdad viral. Mi compañero de piso me lo enseñó y ni siquiera sabe que eres mi hermana. Me dijo, tío, mira a esta chica que ha superado todas las expectativas, y ahí estabas tú. Después de colgar con Kevin, Lily finalmente encendió su computadora y buscó su nombre. Le temblaban los dedos mientras tecleaba. El primer video que apareció tenía más de 200.000 visualizaciones. 200.000 personas la habían visto tocar.
La habían visto caminar hacia el piano. Observaron el momento en que todo cambió. La sección de comentarios era interminable. Miles de personas de todo el mundo dejando mensajes. Esto me hizo llorar. No me lo esperaba para nada. Es increíble. La forma en que todos se pusieron de pie al final me puso la piel de gallina. Esto es lo que es el verdadero talento. Lo he visto 20 veces y todavía se me pone la piel de gallina. Lily leyó comentario tras comentario. Las lágrimas corrían por su rostro. Eran desconocidos. Gente que no la conocía. Gente que no tenía motivos para mentir o ser amable. Y estaban diciendo cosas sobre su forma de tocar que nunca se había atrevido a esperar que alguien dijera. Vio el video ella misma por primera vez. Se vio caminar hacia el piano con la cabeza gacha. Escuchó los susurros y las risitas. Vio la expresión dubitativa de la señora Henderson. Y luego vio sus propias manos moverse sobre las teclas. Las teclas. Era extraño verse desde fuera. Parecía tan pequeña sentada al piano, pero la música que salía de él no sonaba pequeña en absoluto. Sonaba exactamente como se había sentido al tocarlo. Potente, real, auténtica. El fin de semana pasó volando. Su teléfono no paró de vibrar. El video se seguía difundiendo. Para el domingo por la tarde, ya tenía más de 1 millón de visitas. Los sitios web de noticias publicaban artículos al respecto. La actuación de piano de una adolescente desconocida se vuelve viral. Una estudiante discreta sorprende a la escuela con su talento oculto. El lunes por la mañana, todo era diferente. Lily entró por las puertas de la escuela e inmediatamente sintió el cambio. La gente la miraba. La miraban de verdad, no a través de ella, no más allá. A ella. Es ella, susurró alguien, sin mala intención. Esa es la chica del piano. Estudiantes con los que nunca había hablado le sonrieron en el pasillo. Los profesores que le habían dado clase durante años, pero que nunca se habían fijado en ella, de repente sabían su nombre. Lily, maravillosa actuación el viernes, la llamó el señor Kim al pasar por su aula. En la primera hora, su clase de inglés. La maestra pidió a la clase que guardara sus teléfonos. Sé que todos están emocionados porque el video de Lily se ha vuelto viral, pero necesitamos concentrarnos en nuestra unidad de poesía. Varios estudiantes se giraron para mirarla. Algunos sonrieron, otros le levantaron el pulgar. Lily sintió que se le calentaban las mejillas, pero no era la misma vergüenza abrumadora que solía sentir cuando la gente le prestaba atención. Era diferente, de alguna manera, más ligera. En el almuerzo, sucedió algo que nunca había sucedido antes. La gente le preguntó si podían sentarse con ella. Oye, ¿está ocupado este asiento?, preguntó una chica de su clase de gimnasia, señalando la silla vacía frente a Lily. Por cierto, soy Claire. Es decir, sé que hemos tenido clases juntas, pero creo que nunca hemos hablado. Esa actuación del viernes fue increíble. Pronto, había 5 personas en su mesa. 5 personas que querían sentarse con ella, que querían hablar con ella, que la veían. Durante la 6ª hora, llamaron a la puerta del aula. Era, señora Henderson, ¿podría llevarme a Lily unos minutos?, le preguntó a la maestra. A Lily se le hizo un nudo en el estómago mientras seguía a la señora Henderson por el pasillo. ¿Estaba en problemas? ¿Había hecho algo mal? Pero cuando se detuvieron frente al aula de música, la expresión de la señora Henderson no era de enojo. Era algo que Lily no pudo identificar del todo. Arrepentimiento, tal vez. Nuestra vergüenza. Lily, te debo una disculpa, dijo la señora Henderson en voz baja. El viernes, antes de que tocaras, dudé de ti. Te juzgué por tu ansiedad en las presentaciones de clase y casi te impedí tocar porque pensé que harías el ridículo. Hizo una pausa, con los ojos llorosos. Me equivoqué tanto, tanto. Eres una de las músicas más talentosas que he escuchado, y lamento no haberlo visto antes. Lily no sabía qué hacer.
Había pasado años siendo invisible para profesoras como la señora Henderson. Que una de ellas se disculpara. Era surrealista. Llevo 23 años enseñando, continuó la señora Henderson. Y nunca me había emocionado tanto una actuación. Me has recordado por qué la música importa, por qué es importante ver de verdad a nuestros alumnos, no solo mirarlos. Sonrió entre lágrimas. Gracias por eso. El concurso oficial de talentos estaba programado para el viernes siguiente. Normalmente solo asistía la mitad del colegio. Este año, todas las butacas estaban ocupadas. Padres que normalmente no iban al evento compraron entradas. Las cadenas de noticias locales enviaron cámaras. Todos querían volver a ver actuar a la niña del piano. Entre bastidores, Lily sintió que la ansiedad familiar se apoderaba de ella. Pero esta vez era diferente. La semana pasada había sido invisible. Esta semana, las expectativas estaban por todas partes. ¿Y si no podía volver a hacerlo? ¿Y si la primera vez había sido casualidad? Pero cuando anunciaron su nombre y subió al escenario, cuando se sentó al piano y colocó sus manos sobre las teclas, la ansiedad se desvaneció porque ese seguía siendo su lugar, su santuario, el único rincón del mundo, donde siempre había sido suficiente. Tocó incluso mejor que en las audiciones. El gimnasio quedó en silencio en los primeros compases, y cuando terminó, la ovación duró casi 3 minutos. Los jueces ni siquiera necesitaron deliberar. Lily ganó el primer lugar por unanimidad. Esa noche, su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Escuelas de música de 3 estados diferentes se ponían en contacto con ella. Ofertas de becas, invitaciones para actuar en locales de la zona. Un estudio de grabación quería saber si tenía alguna composición original. Lily estaba sentada en su escritorio leyendo los mensajes con lágrimas en los ojos. 3 semanas atrás. Había sido invisible. Ahora, el mundo quería escuchar lo que tenía que decir. Su madre llamó a la puerta. Cariño, alguien te llama. Dijo que era del Conservatorio de Artes Escénicas de Riverside. Lily tomó el teléfono. Con manos temblorosas. Un mes atrás, no se habría imaginado hablando con una desconocida por teléfono sin que su tartamudeo se interpusiera. Pero algo había cambiado. Aquel paseo hasta el piano la había transformado. No del todo. Seguía ansiosa, callada, la misma Lily en muchos sentidos, pero ahora sabía algo que desconocía. Antes, ser callada no significaba que no tuviera nada que decir. Ser invisible no significaba que no importara. Y tener miedo no significaba que no pudiera ser valiente. Hola, dijo al teléfono con voz firme. Soy Lily. Mientras escuchaba a la mujer del conservatorio hablar sobre su programa, sobre oportunidades y posibilidades. Lily miró la foto enmarcada en su escritorio. Era de la muestra de talentos. Ella al piano, con las manos sobre las teclas, con el rostro completamente sereno. Durante años, se había escondido del mundo. Y entonces, durante 3 minutos y 47 segundos, había dejado que el mundo la viera. Eso lo cambió todo. 6 meses después, Lily estaba entre bastidores en el Teatro Comunitario Riverside, esperando su turno. Le sudaban las manos. El corazón le latía con fuerza. La ansiedad familiar estaba ahí, como siempre. Pero ahora sabía algo importante. La ansiedad no tenía por qué detenerla. Tenía programada una actuación en 30 minutos. No era un auditorio escolar ni un gimnasio. Era un teatro de verdad, con butacas de verdad y gente de verdad que había pagado dinero de verdad para oírla tocar. El video de su audición escolar la había llevado hasta allí, a actuaciones reales, a gente que quería escuchar su música. A veces todavía le parecía un sueño. A través del telón, podía oír cómo el público llenaba las butacas. 300 personas, quizá más. Sus padres estaban por ahí. Su hermano había
Conducido de vuelta a casa desde la universidad. La señora Henderson había traído a un grupo de estudiantes del programa de música y en la primera fila, en un asiento que Lily había pedido específicamente, estaba sentada una chica llamada Beth. Tenía 13 años y era estudiante de la escuela secundaria Westbrook. Se había puesto en contacto con Lily a través de las redes sociales hacía 2 meses con un mensaje que la había hecho llorar. Toco el violín, pero me da mucho miedo actuar. Todo el mundo dice que soy rara por practicar durante el almuerzo. Tu video me hizo pensar que quizá debería intentarlo. ¿Puedes decirme cómo te atreviste a hacerlo? Lily le había respondido y desde entonces habían estado hablando. Beth tenía su primera actuación pública esa noche. Tocaba el violín en la orquesta juvenil que abriría el espectáculo. 5 minutos, anunció el regidor. Lily cerró los ojos y respiró hondo 3 veces. Las mismas 3 respiraciones que había tomado antes de aquella primera audición. Las mismas que tomaba antes de cada actuación. Ahora, en los últimos 6 meses, todo había cambiado y nada había cambiado. Seguía callada, seguía luchando contra la ansiedad. Aún tartamudeaba a veces cuando estaba nerviosa. Pero ahora también actuaba con regularidad, tocando en cafeterías y centros comunitarios, dando clases de piano para principiantes a niños los sábados por la mañana, preparándose para audiciones En otoño, Lily llegó al Conservatorio de Artes Escénicas de Riverside. La chica tranquila que se escondía al fondo de las aulas seguía allí. Pero ya no se escondía. En la escuela, las cosas también eran diferentes. El Instituto Westbrook había puesto en marcha un programa llamado Talentos Ocultos después de que la actuación de Lily se hiciera viral. Fue idea de la señora Henderson. Una forma de que los alumnos que tenían miedo de mostrar sus habilidades recibieran tutoría y apoyo de profesores y alumnos mayores. Le habían pedido a Lily que fuera una de las primeras mentoras. La idea la aterrorizaba. Enseñar piano a niños pequeños individualmente era una cosa. Ser mentora de alumnos de instituto era algo completamente distinto, pero había aceptado de todos modos porque recordaba lo que se sentía al tener talento para algo, pero tener demasiado miedo de que alguien lo viera. Ahora trabajaba con 3 alumnos. Uno aprendía a tocar la guitarra, otro hacía fotografía y el tercero escribía poesía, pero nunca la había compartido con nadie. Se reunían todos los jueves después de clase en la misma sala de ensayo olvidada donde Lily había aprendido a tocar por su cuenta. La semana pasada, la fotógrafa había participado en un concurso regional. No ganó, pero participó. Dejó que la gente viera su trabajo. Para alguien que solía borrar todas las fotos que tomaba, eso lo era todo. 2 minutos, la regidora la llamó. Lily abrió los ojos y se miró en el espejo que colgaba tras el escenario. Llevaba un sencillo vestido negro. Nada del otro mundo. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra. Se veía casi igual que hacía 6 meses. Pero al mirarse a los ojos, notó la diferencia. Había algo que antes no estaba. No era exactamente confianza. No estaba segura de si alguna vez se sentiría realmente segura de sí misma, pero había determinación, fuerza, una silenciosa certeza de que podía hacer cosas difíciles. 1 minuto. Te toca, Lily. Caminó hacia el lateral del escenario y esperó. La orquesta juvenil terminó su pieza entre aplausos entusiastas. El solo de Beth había sido precioso. Lily había observado desde un lado, orgullosa de aquella chica a la que apenas conocía, pero que había confiado en ella lo suficiente como para intentarlo. La orquesta abandonó el escenario. Las luces se atenuaron. El público se acomodó en sus asientos. Lily oyó la voz del presentador. Damas y caballeros, denle un fuerte aplauso a la joven pianista cuya actuación ha sido vista más de 5 millones de veces en línea. Lily Thompson. 5 millones. La cifra aún la impactaba cada vez que la oía. 5 millones de personas habían visto a aquella chica asustada y ansiosa caminar hacia un piano y tocar. 5 millones de personas habían presenciado el momento en que decidió ser valiente.
Subió al escenario. Los aplausos fueron cálidos y acogedores. No la ovación abrumadora y estruendosa del concierto escolar, sino algo más firme, más real de alguna manera. Se sentó al piano de cola, mucho más agradable que el viejo piano vertical de la sala de ensayo, colocó las manos sobre las teclas, respiró hondo 3 veces y tocó. Esta noche interpretaba una de sus composiciones originales. Llevaba meses trabajando en ella. Se llamaba Encontrando la voz, y contaba la historia de alguien que aprendía que el silencio podía ser poderoso. Pero también el sonido. Que esconderse era seguro, pero ser vista valía la pena el riesgo. La música la envolvía y, como siempre, la ansiedad se desvaneció. Este era su espacio, su lenguaje, el lugar donde siempre había podido decir lo que necesitaba decir. Al terminar, los aplausos fueron justo lo que necesitaba. No abrumadores, no la locura de un video viral, solo gente real apreciando música real. Se puso de pie, hizo una reverencia. Sonrió al público y bajó del escenario con la cabeza en alto. Entre bastidores, Beth la esperaba, con el estuche del violín en la mano y los ojos brillantes. Fue increíble, dijo Beth. No puedo creer que haya actuado esta noche. Hace 6 meses, jamás lo habría hecho, sonrió Lily. Sé exactamente a qué te refieres. 3 semanas después, Lily estaba de pie en un podio en el gimnasio de la escuela secundaria Westbrook. El mismo gimnasio donde todo había cambiado 6 meses atrás. Pero esta vez, no estaba allí para tocar el piano. Estaba allí para hablar. El director Morrison le había pedido que diera una charla en la asamblea escolar sobre cómo superar el miedo, sobre talentos ocultos, sobre ser lo suficientemente valiente como para dejar que la gente vea quién eres realmente. Toda la escuela estaba allí. Cada alumno, cada profesor, todos la miraban. Sus manos se aferraban al atril. Su corazón latía con fuerza. Su tartamudeo intentaba colarse en sus palabras. Hablar en público seguía siendo difícil. Quizás siempre lo sería, pero ella habló de todos modos. Hace 6 meses, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, firmé mi nombre en un trozo de papel. Fue lo más aterrador que he hecho en mi vida. Hizo una pausa, respiró hondo. Algunas personas en la audiencia se movieron incómodas, preocupadas de que no pudiera hacerlo, pero otras, las que habían estado prestando atención, se inclinaron hacia adelante, esperando. Pasé la mayor parte de mi vida con miedo. Miedo a lo que la gente pensaría, miedo a fracasar, miedo a ser. La tartamudez seguía ahí, pero ella continuó. Pensé que ser invisible era más seguro, y tal vez era más seguro, pero no era vivir. Miró al público y reconoció rostros. Clare, que ahora se sentaba con ella a la hora del almuerzo. Tyler, que le había dicho que la actuación lo había hecho llorar. La señora Henderson, a quien se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Todavía me asusto, continuó Lily. Su voz se hizo más fuerte. Tengo miedo ahora mismo. Me tiemblan las manos y tartamudeo, y tengo ganas de salir corriendo de este escenario, pero no lo voy a hacer porque he aprendido algo importante. Tener miedo no significa que no puedas hacer algo. Solo significa que tienes que ser lo suficientemente valiente para hacerlo de todos modos. Apretó el atril con más fuerza. Si tienes algo dentro de ti, algún talento, sueño o voz que has estado ocultando por miedo a lo que la gente piense, quiero que sepas que vale la pena ser discreto. Vale la pena dejar que la gente escuche lo que tienes que decir. Tú vales la pena. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, pero no le importó. Se rieron cuando me senté al piano. Algunos de ustedes estaban allí. Lo recuerdan, pero toqué de todos modos. Y todo cambió. No porque de repente me sintiera segura, perfecta o intrépida, sino porque decidí que lo que tenía que decir era más importante que mi miedo a decirlo. Miró al público una vez más. Sea cual sea su piano,
sea lo que sea eso que les da demasiado miedo intentar, espero que se sienten frente a él. Espero que toquen porque el mundo necesita escuchar lo que tienen que decir. El gimnasio estalló en aplausos. Los estudiantes se pusieron de pie. Los profesores se secaron las lágrimas. Y Lily permaneció en el podio, temblando, ansiosa, la misma chica callada de siempre. Pero ahora sabía la verdad. Callada no significaba sin voz. Invisible no significaba insignificante. Y un momento de valentía podía cambiarlo todo. Bajó del escenario y encontró a Beth esperándola junto con sus otras 3 alumnas. Eso fue increíble, dijo Beth. Me inspiraste de nuevo. Lily sonrió. Una sonrisa sincera. Entonces mi trabajo aquí está hecho. Al salir del gimnasio, pasó junto al viejo piano que habían vuelto a colocar en su sitio habitual en la esquina. Se detuvo y puso una mano sobre él, recordando que 6 meses atrás se había acercado a ese piano aterrada e invisible. Hoy se alejaba de el valiente y visible, y eso marcaba la diferencia.